Capítulo 5. Refracción. Doctor Argento. Doctora María José Cosentino, profesor Dr. Carlos Argento. Objetivos. Después de completar la lectura del capítulo, el lector conocerá los distintos tipos de vicios de refracción, su mecanismo fisiopatogénico, los exámenes que permiten analizarlos y su tratamiento médico y quirúrgico. Se presentan casos clínicos en los que pueden aplicarse los conceptos que aquí se desarrollan. Importancia del estudio de los vicios de refracción. El motivo de consulta más frecuente del paciente oftalmológico es la disminución de visión cuya causa, en la mayoría de los casos, son los vicios de refracción. Ver capítulo 4. El lector deberá revisar el ojo como instrumento óptico. Ver capítulo de anatomía funcional del aparato visual para comprender las bases. Bases anatómicas y fisiológicas de la refracción. El examen de la refracción. El examen de la refracción, es decir, la determinación del vicio de refracción que presenta el paciente, así como la recomendación de su alternativa terapéutica, lentes aéreos, lentes de contacto o cirugía, es patrimonio exclusivo del oftalmólogo. El médico general podrá, como hemos mencionado en el capítulo de semiología, hacer algunas aproximaciones. Ver capítulo examen ocular por el médico general. La determinación del vicio de refracción se realiza por métodos subjetivos, métodos objetivos, retinoscopía, autorreflectometría, queratometría, topografía corneal y aberrometría. Métodos subjetivos. Requiere una estrecha colaboración por parte del paciente. Consiste en la evaluación que realiza el oftalmólogo en su consultorio utilizando cristales de diferente graduación de miopía, hipermetropía o astigmatismo para determinar el vicio de refracción, atendiendo las respuestas y requiriendo la estrecha colaboración del paciente. Métodos objetivos. Retinoscopía. La retinoscopía es el método objetivo de medición más rápido y sencillo para orientarnos hacia el vicio de refracción que presenta el paciente. Es un método de medición muy práctico. En pacientes con pobre colaboración, en analfabetos o en niños. El principio de la retinoscopía es el estudio de la dirección o vergencia de los rayos que salen del ojo del paciente. Al iluminar el ojo del paciente, los rayos se reflejan en la retina y emergen del ojo con una longitud de onda correspondiente al color rojo por la reflexión de la luz en la sangre de los vasos coroideos. Ver examen del rojo pupilar en el capítulo de examen ocular. Ahora bien, los rayos que emergen del ojo salen de una determinada manera, según sea el vicio de refracción presente. En un paciente normal hemétrope emergen en forma paralela. En el miope emergen convergentes y en el hipermétrope divergentes. Y serán más convergentes o divergentes cuanto más miope o hipermétrope sea el paciente respectivamente. La retinoscopía o estiascopía justamente evalúa cómo y en qué magnitud salen los rayos del ojo del paciente. Para evaluar esto debemos saber que cuando los rayos salen paralelos, como en el paciente hemétrope, figura 5.1, o divergentes, como en el paciente hipermétrope, figura 5.2, al mover el instrumento en un sentido, se observa en el ojo del paciente que la luz y la sombra se mueven en el mismo sentido. Cuando los rayos salen convergentes, paciente miope, figura 5.3, la luz y la sombra se mueven en sentido contrario. En cambio, si el médico se encuentra exactamente en el punto donde se cruzan los rayos, no se observará ningún movimiento, sino que la pupila se iluminará y oscurecerá intermitente y abruptamente. Para comprender también el principio de la retinoscopía, hay que saber que cuando los rayos salen paralelos, la luz acompaña el movimiento del retinoscopio, figura 5.1, y anteponemos un lente positivo delante del ojo del paciente. Hacemos que los rayos se crucen a 1 metro. El lente de una dioptría hace converger los rayos a 1 metro. Justamente si el observador está situado en este punto, verá que la pupila se ilumina y oscurece de forma abrupta. Por lo tanto, si el sujeto es hemétrope, la sombra acompaña porque los rayos salen paralelos.
Al colocar un lente de una dioptría delante del ojo del paciente, logramos que el observador, situado a 1 metro, esté en el lugar donde los rayos se cruzan y observe que la pupila se ilumina y oscurece abruptamente, como vemos en la figura 5.2. Si el sujeto es hipermétrope, los rayos salen divergentes. Más divergentes cuanto más hipermétrope sea el paciente. La sombra acompañará como en el paciente hemétrope. Al anteponer un lente de una dioptría, el reflejo seguirá acompañando la sombra, pues no alcanza a neutralizar. Recién cuando se anteponga el lente adecuado para neutralizar la hipermetropía que tiene el paciente y los rayos salgan paralelos, se deberá anteponer una dioptría más para que converjan a 1 metro y así el observador se encontrará en el punto exacto de neutralización. El oftalmólogo habrá determinado entonces cuánta hipermetropía tiene el paciente, de acuerdo al lente que necesitó anteponer para lograr que los rayos se crucen a 1 metro. Como vemos en la figura 5.3, en el paciente miope, los rayos salen convergentes, más convergentes cuanto más miope sea el paciente, y la luz sombra se mueven en sentido contrario al movimiento del instrumento. Para saber cuánta miopía tiene el paciente, el médico antepone lentes negativos hasta llegar al punto de neutralización, donde los rayos se cruzan a 1 metro. A medida que el oftalmólogo observe cada meridiano corneal, los irá neutralizando con los lentes adecuados hasta lograr un punto neutro en cada uno de ellos. El reflejo puede tener las mismas características en todos los meridianos. En esos casos se trata de un vicio sin astigmatismo. El reflejo puede variar según los distintos meridianos. Se trata de un vicio con astigmatismo, pues el vicio no es igual en todo el recorrido de la córnea. Autorrefractometría. El principio de funcionamiento de este aparato se basa en la valoración de la vergencia, es decir, la desviación, de los rayos que salen del ojo. Si el ojo es miope, los rayos de salida serán convergentes, es decir, acercándose hacia un punto, dirigiéndose hacia adentro, y la imagen se formará en un punto más próximo. Si el ojo es hipermétrope, los rayos divergirán, es decir, se irán alejando desde un punto, dirigiéndose hacia afuera, y la imagen se formará más lejos. El grado de alejamiento dependerá de la graduación del ojo examinado. Cuanto más alejado del foco del aparato, ya sea hacia adelante o hacia atrás, tanto mayor es el vicio de refracción que estamos examinando. Entonces, el autorrefractómetro utiliza en forma electrónica, un principio en el que una lente condensadora reúne los rayos que emergen desde la retina en un foco. El aparato, mediante un detector, automáticamente orienta la dirección de esos rayos hasta situarse en el punto donde los rayos que emergen del ojo examinado hacen foco, el punto remoto, y realiza exploraciones repetidas en diferentes meridianos. Según la ubicación de este foco será la graduación del vicio de refracción del paciente. Como dijimos, el grado del vicio de refracción se determina por la distancia a la que la imagen en la lente objetivo del aparato se ve con nitidez. Así pues, cuanto mayor sea la distancia al objeto de prueba de la lente, tanto mayor será la graduación del ojo examinado. Actualmente para esta técnica de medición se utilizan refractómetros electrónicos. Queratometría. El principio de la queratometría consiste en que el tamaño de una imagen reflejada por la córnea es proporcional a la curvatura de ésta. Cuanto menor es el radio de curvatura, más pequeña es la imagen. Un sistema de desdoblamiento de imagen a través de un prisma permite medir las variaciones de la curvatura corneal. Por este mecanismo, un aparato llamado queratómetro mide los meridianos corneales en milímetros, infiriendo un índice de refracción de la córnea. Se puede trasladar ese valor a dioptrías. Si bien la queratometría mide la curvatura de la córnea, en los meridianos principales, esta no indica la naturaleza de cada meridiano, miópico o hipermetrópico. El queratómetro u oftalmómetro está formado por 1. Un arco de círculo con dos mirillas luminosas que se desplazan simétricamente en relación con el eje óptico. 2. Un sistema de observación.
3. Un sistema desplazable, perpendicular al de observación que permite medir los ejes del astigmatismo. Volviendo al sistema de las mirillas, como vemos en la parte inferior de la figura 5.6, una mirilla es rectangular y la otra tiene forma de escalera, siendo cada escalón equivalente a una dioptría de astigmatismo. La dioptría es la unidad de medida de los vicios de refracción. El arco de círculo está graduado en dioptrías y en milímetros, que mide los radios de curvatura. Por lo tanto, en una medición pueden ocurrir 4 situaciones. Las imágenes de las mirillas están tangentes, es decir, con sus ejes alineados. La córnea es esférica. Las mirillas se superponen cierto número de escalones. Recordemos que cada escalón es una dioptría. El recorrido del arco necesario para lograr que las mirillas estén nuevamente tangentes equivale a la medida del otro meridiano principal. Las mirillas se separan. Aquí también el recorrido del arco necesario para lograr que las mirillas estén nuevamente tangentes equivale a la medida del otro meridiano principal. Las imágenes de las mirillas no pueden hacerse coincidir o lo hacen afuera del eje perpendicular al primero. Esto indica que hay un astigmatismo irregular. Topografía corneal. La queratoscopía nos permite evaluar las variaciones de la curvatura de la córnea, aprovechando que ésta tiene la propiedad de reflejar imágenes. Si acercáramos a la córnea un disco formado por una serie de anillos blancos y negros concéntricos, observaríamos las variaciones de la imagen del disco que se reflejan sobre la córnea. Cuanto mayor sea la curvatura de la córnea, tanto menor será el tamaño de la imagen reflejada. Por ejemplo, en el astigmatismo, la imagen de esos círculos se vuelve elíptica, debido a la diferente curvatura que tienen los meridianos de la córnea. La topografía corneal analiza los distintos meridianos corneales interpretando la reflexión de esos anillos concéntricos, llamados discos de Plácido, y analizándolos digitalmente. Como vemos en la figura 5.4, los anillos de Plácido son proyectados por un videoqueratoscopio que permite analizar punto por punto el terreno de la córnea para elaborar un mapa de geografía topográfica acerca del terreno de la córnea. Este mapa se dibuja de acuerdo a una escala a color de curvaturas. La figura 5.7 muestra un mapa corneal donde los colores cálidos representan las áreas más curvas y los colores fríos las áreas más planas de la córnea. Es decir, nos permite visualizar las zonas más incurvadas y más aplanadas de la córnea. ¿Para qué nos sirve? Para tomar decisiones terapéuticas y conductas quirúrgicas en base a las características observadas en una topografía corneal. La topografía corneal contribuye decididamente en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades degenerativas de la córnea, por ejemplo, el queratocono. También se aplica en la evaluación de pacientes candidatos a cirugía refractiva, corrección quirúrgica de la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Para el manejo del astigmatismo posoperatorio en cirugías de trasplante de córnea e incluso para lograr mejores adaptaciones en pacientes usuarios de lentes de contacto. Figura 5.1. Retinoscopía en un ojo hemétrope. Figura 5.2. Retinoscopía en un ojo hipermétrope. Figura 5.3. Retinoscopía en un ojo miope. Figura 5.4. El retinoscopio. Figura 5.5. El autorrefractómetro. Figura 5.6. Se observan distintas fotos de un queratómetro de Hubble y debajo su esquematización.
Ojo en examinación, ojo del médico que observa. Mirilla. Línea de eje, mirilla. Figura 5.7. Un mapa de topografía corneal. Los colores cálidos, por ejemplo rojo, muestran las áreas más curvas de la córnea y los colores fríos, por ejemplo azul, las más planas. Una escala a la derecha del mapa color cuantifica el grado de mayor o menor incurvamiento. Figura 5.8. Topógrafo corneal. Aberrometría. El aberrómetro es un instrumento que proyecta un haz de láser dentro del ojo y recoge la reflexión de ese haz, llamado frente de onda, desde la retina. El instrumento analiza la morfología del haz y lo compara con un plano ideal sin aberración. Figura 5.9. Figura 5.9 muestra el trayecto del frente de onda dentro del ojo y su comparación con un plano óptico sin aberraciones ópticas. El frente de onda puede ser analizado matemáticamente por medio de ecuaciones polinomiales complejas y permite clasificar las aberraciones del ojo en menores o pequeñas y mayores o grandes. A los fines informativos, la clasificación de las aberraciones es la siguiente. Las aberraciones menores son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, es decir, los vicios de refracción que hemos ido mencionando y que luego desarrollaremos en detalle. Estas son las que se corrigen con los lentes aéreos o de contacto y con la cirugía refractiva convencional. Las aberraciones mayores están relacionadas con la calidad óptica y adquieren mayor preponderancia en situaciones de alta discriminación visual. Son defectos solo tratables desde hace poco tiempo con lo que se denomina cirugía refractiva personalizada. Esto es, personalizada según los defectos mayores y menores de cada paciente. Este tipo de tratamiento es útil cuando los defectos mayores se encuentran en elevada proporción dentro de los defectos totales del ojo. El aberrómetro y el topógrafo le brindan información al láser para poder realizar el tratamiento y corregir específicamente el vicio de refracción de un determinado paciente con sus especiales características. 4. Los vicios de refracción, miopía, hipermetropía y astigmatismo. Caso clínico número 1. Un paciente de 70 años se presenta a la consulta del clínico general refiriendo dificultades en la conducción nocturna. Este síntoma le ha aparecido paulatinamente en los últimos meses. También ha observado que cuando se coloca los anteojos que su hijo, miope, utiliza para conducir, le mejora la visión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? Como clínico, ¿qué examinaría? Y como oftalmólogo, las ametropías. La palabra ametropía es antagónica de emetropía. Cuando los rayos de luz paralelos provenientes del infinito enfocan sobre la retina, el ojo se denomina emétrope. En cambio, cuando los rayos de luz no enfocan sobre la retina, la imagen es borrosa y el ojo se denomina amétrope. Desde un punto de vista estrictamente óptico, la ametropía se presenta con mayor frecuencia que la emetropía. Sin embargo, gran número de ametropías por su pequeñez o por la falta de sintomatología pasan desapercibidas y no requieren tratamiento. En la emetropía, la retina y el infinito comparten el lugar del foco, es decir, los rayos que provienen del infinito paralelos hacen foco en la retina. En la ametropía, el foco principal está por delante o por detrás de la retina. Cuanto mayor sea la ametropía, tanto más alejado estará el foco principal con respecto a la retina. En la miopía, el foco principal se localiza por delante de la retina. En la hipermetropía, el foco principal se localiza por detrás de la retina. En cambio, en el astigmatismo, el punto focal se desdobla en dos líneas focales, cuya ubicación puede adoptar distintas posiciones respecto
Respecto de la retina, según las características de los dos meridianos principales que generan dicho astigmatismo. Veamos cómo se distribuyen los vicios de refracción en la población adulta normal. La condición refractiva más frecuente es la hipermetropía, que afecta a un poco más del 50% de los adultos. El valor promedio de este vicio de refracción es de alrededor de media dioptría, es decir, casi despreciable. Alrededor del 25% de los adultos son hemétropes y el otro 25% entra dentro de la categoría de miopes de magnitud variable. Figura 5.11. Figura 5.11 muestra la distribución de los vicios de refracción en la población adulta normal. Hipermetropía, hemetropía, miopía, miopía mayor a una dioptría. Las ametropías pueden ser primarias o secundarias. Las primarias se presentan en ojos aparentemente sanos, mientras que las secundarias aparecen debido a una o más alteraciones oculares. Las ametropías primarias pueden ser axiales por alteración en la longitud del ojo, de posición, donde el cristiano se halla por delante o por detrás de su posición habitual, de curvatura, donde las superficies refringentes tienen una curvatura mayor o menor a la normal. De índice, por diferencia de los índices de refracción de los medios transparentes del ojo. Las ametropías son secundarias o patológicas, cuando se producen alteraciones en el eje antero-posterior del ojo, como en las miopías degenerativas, ojo largo, o en la hipermetropía por microftalmos, ojos de longitud corta o muy corta. Alteraciones en la ubicación de los elementos ópticos. Es lo que ocurre en la miopía por luxación anterior del cristalino o el astigmatismo por luxación oblicua del cristalino o en la hipermetropía por luxación posterior del cristalino. Alteraciones en el poder de los medios transparentes, ya sea por alteración de la superficie de los medios, por ejemplo, el queratocono, la microesferofaquia o el astigmatismo producido por una irregularidad cicatrizal, o bien por una alteración del índice refractivo de los medios, por ejemplo, miopía, hipermetropía o astigmatismo por catarata, o también la miopía o hipermetropía por diabetes. Figura 5.12 muestra estado refractivo normal según los diferentes grupos etarios. Caso clínico número 1. Resolución. Usted como clínico le habrá realizado el examen básico y habrá encontrado que la agudeza visual mejora con estenopeico. Recordar que en algunas cataratas así sucede. El examen del rojo pupilar dio como resultado una disminución de la intensidad del reflejo en ambos ojos en el centro de la pupila, con lo que usted realizó el diagnóstico de catarata nuclear y el paciente presenta una miopía secundaria de índice. Es decir, la catarata ha aumentado el poder dióptrico de sus ojos, ocasionando miopía. Por esta razón, ve mejor con los anteojos de su hijo miope. Aunque la catarata le disminuye la capacidad visual general, esta es la causa más frecuente de miopía inducida por el cristalino. El oftalmólogo deberá realizar una refracción con métodos objetivos, retinoscopía, queratometría y métodos subjetivos, prueba subjetiva test duocrómico, y optará por el tratamiento adecuado para ese paciente. Lentes si la catarata no es muy densa y el paciente corrige aceptablemente bien su visión o cirugía de la catarata en caso contrario. Hipermetropía. Caso clínico número 2. Como clínico, hace tiempo que atiende a un paciente de 36 años quien le ha manifestado que, a pesar de ver bien, se cansa al concluir el día y tiene dificultades para leer. Ha visitado a un oculista que le dijo, usted ve bien, no tiene ningún vicio de refracción. Usted le ha practicado el examen básico que fue normal. ¿Qué opina de esto? ¿Qué exámenes debería practicarle el oftalmólogo? Cuando la imagen no coincide en la retina y se forma por detrás de esta, nos encontramos ante un cuadro de hipermetropía.
La hipermetropía es una ametropía debida a un poder dióptrico deficiente, por lo que los rayos de luz paralelos que inciden sobre este ojo no pueden ser suficientemente convergidos y enfocan por detrás de la retina. Para que la imagen esté sobre la retina es necesario aumentar el poder dióptrico mediante el esfuerzo de la acomodación, o si este esfuerzo no fuese suficiente, a través de lentes convexos. La hipermetropía está compuesta por distintas porciones de características especiales, cada una de ellas. Hipermetropía latente. Es la parte de la hipermetropía que se corrige espontáneamente mediante el tono del músculo ciliar. Es subclínica. Hipermetropía facultativa. Es aquella que solo puede ser corregida mediante un esfuerzo de la acomodación y puede o no ser corregida con lentes. Siempre produce algún tipo de síntoma. Hipermetropía absoluta. Es la parte de la hipermetropía que no puede compensarse mediante el esfuerzo acomodativo y que produce siempre sintomatología. Solo puede ser corregida con lentes. Como las hipermetropías absoluta y facultativa siempre presentan síntomas, se llaman en conjunto hipermetropía manifiesta. La hipermetropía total es la sumatoria de la hipermetropía latente y la manifiesta. ¿Cómo se determina la graduación de las diferentes partes de la hipermetropía? Se realiza de la siguiente manera. El lente convexo de menor graduación con el que el paciente ve mejor determina la hipermetropía absoluta. Esto se explica porque con el lente positivo de menor valor corrige la hipermetropía que no está compensada por la acomodación. El lente convexo de mayor graduación con el que el paciente ve mejor corresponde a la hipermetropía manifiesta. Esto se explica porque el lente positivo de mayor graduación corrige la parte de la hipermetropía que el paciente compensa con su acomodación. La diferencia entre ambos lentes determina la hipermetropía facultativa. Cuando se realiza un examen bajo cicloplejía, el paciente no puede acomodar. El lente convexo con mayor graduación que otorgue la mejor visión corresponderá a la hipermetropía total de ese paciente. Caso clínico número 2. Resolución. A pesar de tener una buena visión de lejos, este paciente puede tener una hipermetropía latente y facultativa. Es decir, a pesar de no tener una hipermetropía absoluta que le disminuiría la visión con el tono del músculo ciliar, hipermetropía latente, y con el esfuerzo acomodativo, hipermetropía facultativa, puede conservar una buena visión. Sin embargo, manifiesta síntomas de cansancio, pues esa buena visión se logra a expensas de mantener una acomodación máxima durante el día. La visión se tornará más borrosa cuando la hipermetropía sobrepase la amplitud de la acomodación, vale decir cuando aparezca el componente absoluto de la hipermetropía. El oftalmólogo debería haberle realizado una cicloplegia para diagnosticar este problema y prescribirle lentes. Hipermetropías primarias y secundarias. Las hipermetropías primarias pueden ser axial, cuando la longitud del ojo es corta, que es lo más frecuente. De curvatura, cuando ésta es menor en la córnea o en el cristalino. De índice, cuando el índice refractivo del cristalino tiene menor poder, aunque son menos frecuentes de encontrar. De posición, cuando el cristalino se encuentra ubicado por detrás de su posición normal. Las hipermetropías patológicas pueden presentarse como patológica axial, que está relacionada con ojos excesivamente cortos, como sucede en el microftalmos. En los hipermétropes muy elevados, los globos oculares suelen ser más pequeños, con cámara anterior estrecha, cristalino voluminoso y algunos cambios en la retina. De hecho, los vasos aparecen más tortuosos con aumento del reflejo vascular y papila rosa anaranjada, semejante a una pseudopapilitis. Patológica de curvatura. Por una reducción importante de la curvatura corneal. La córnea en estos casos es más plana y en consecuencia tiene menos poder, secundaria a heridas y cicatrizales corneales. Patológica de índice. Se observa en los cambios cataratosos de la corteza. De nuevo esta parte.
Patológica de índice. Se observan los cambios cataratosos de la corteza del cristalino. Patológica de posición. Se presenta en aquellos cuadros con luxación o subluxación posterior de cristalino. ¿Cuáles son los síntomas de los pacientes hipermétropes? Los hipermétropes no ven bien, especialmente de cerca. Su agudeza visual lejana es tanto peor cuanto mayor sea el monto de la hipermetropía. Además, su agudeza visual disminuye progresivamente durante el día. Aparece cansancio visual y cefalea debido al constante esfuerzo acomodativo que realizan. El paciente tiende a alejar los objetos para disminuir los requerimientos de acomodación y mejorar así su visión. Debido al continuo esfuerzo acomodativo, los pacientes hipermétropes suelen desarrollar la presbicia con anticipación. Recordar que en la retinoscopía los rayos salen divergentes y la sombra acompaña al movimiento del retinoscopio. Figura 5.13a. En el ojo hipermétrope, los rayos de luz incidentes en forma paralela hacen foco por detrás del plano retinal. Plano retinal por detrás del foco. B. Los rayos de luz convergentes hacen foco en el plano retinal. C. La hipermetropía se corrige con lentes esféricos positivas o biconvexas. Figura 5.14. Clasificación funcional de la hipermetropía. Latente, facultativa, absoluta. Manifiesta, total. ¿Qué es la ambliopía? Una hipermetropía no detectada a tiempo en un niño puede llevar a la falta de desarrollo visual llamada ambliopía. Cuando la hipermetropía es elevada y monocular, es muy frecuente la ambliopía, ya que la visión es defectuosa de lejos y de cerca. Para que el desarrollo visual sea completo, el estímulo debe ser adecuado a fin de lograr una buena agudeza visual. Si no se detecta a tiempo el vicio refractivo y permanece sin corrección, el desarrollo visual será incompleto. En los niños con hipermetropía elevada, como el reflejo de acomodación se asocia al de convergencia, muchas veces aparece con hipermetropía compensada un estrabismo acomodativo convergente asociado, ocasionado por el esfuerzo de acomodación que arrastra por reflejo la convergencia. Miopía. Caso clínico número 3. Una mujer de 40 años con antecedentes de miopía elevada y progresiva concurre preocupada al médico de cabecera porque comienza a ver los objetos con cierta deformación y algunos sectores de estos como discontinuados. Con el examen oftalmológico básico realizado por usted, ¿cuál es el diagnóstico? Caso clínico número 4. Su tía, mujer de 65 años que utiliza anteojos para hipermetropía, le manifiesta que ha disminuido su corrección y le pregunta a usted por qué ha sucedido esto. ¿Qué le contestaría? La miopía corresponde a una ametropía caracterizada por un poder dióptrico mayor al normal para un determinado largo axial. Entonces, los rayos paralelos que inciden sobre la retina de un ojo miope serán convergidos en su trayecto más de lo necesario y se enfocarán por delante de la retina. Contrariamente a lo que ocurre con la hipermetropía, en la miopía no existe un mecanismo compensador. En efecto, cualquier esfuerzo acomodativo aumenta el defecto miópico. La miopía se corrige con lentes negativas o bicóncavas. Dentro de las miopías primarias, el 95% de los casos con miopía se debe al aumento del largo axial. En las miopías restantes, el vicio refractivo se produce por un aumento en la curvatura corneal o, con menos frecuencia, se debe a un aumento del índice refractivo del cristalino o a una posición anormalmente anterior del cristalino. De las miopías patológicas, la más frecuente se relaciona con el aumento de refracción del cristalino por desarrollo de una catarata nuclear. ¿Cuál es el cuadro clínico más frecuente en los miopes? La miopía primaria aparece desde la infancia, se desarrolla progresivamente con el individuo hasta estabilizarse en la adolescencia.
El miope ve mal de lejos, pero la visión cercana es buena. A diferencia de la hipermetropía, como la visión de cerca está respetada, la incidencia de ambliopía en las miopías elevadas monoculares es baja. La visión empeora durante la noche, ya que la falta de iluminación provoca midriasis, también en los hemétropes, y la refracción de los rayos periféricos aumenta el vicio, pudiendo traducirse en miopías de hasta 1.5 dioptrías. Además, los miopes presentan menor concentración de bastones en la retina y, como consecuencia, una mayor dificultad durante las actividades nocturnas. Miopías primarias y secundarias. Las miopías primarias pueden ser axial, es decir, por aumento en la longitud del ojo, de curvatura, por aumento de la curvatura de la córnea o el cristalino, de índice, por aumento del índice de refracción de los medios transparentes, de posición, menos frecuente, cuando el cristalino se encuentra ubicado por delante de su posición normal. Las miopías patológicas o secundarias pueden presentarse como patológica axial es la miopía degenerativa, secundaria a un aumento patológico del largo axial. Patológica de curvatura, por ejemplo, por alteración de la forma de la córnea. En el queratocono se produce una deformación hacia adelante de la curvatura corneal, aumentando su poder refractivo. También el cristalino puede ser el causante del aumento patológico de curvatura, como en la esferofaquia o el síndrome de Marfan. Patológica de índice. Un ejemplo típico es la catarata del núcleo del cristalino. Esto es lo más frecuente y es lo que el alumno debe recordar. Patológica de posición. De los elementos ópticos como en la miopía por luxación anterior del cristalino. Además de una miopía patológica de curvatura, el síndrome de Marfan puede ocasionar una miopía patológica de posición, ya que suele acompañarse por luxación anterior del cristalino. Con respecto a esto, queremos que el alumno recuerde que existe una miopía de variación, que es la que se produce por el fenómeno de variabilidad, y una miopía patológica o degenerativa, en la cual el ojo se sigue deformando. A veces, esta división no es muy clara y la diferencia fundamental se basa en los cambios que se observan en el fondo de ojo. Ver siguiente apartado. ¿Qué vemos en las miopías patológicas? La miopía patológica axial o miopía degenerativa se caracteriza por presentar cambios, precisamente degenerativos, en el polo posterior. Además, tiene un carácter eminentemente evolutivo. Su frecuencia es muy baja y se observa más en ciertos grupos raciales como los japoneses, árabes, chinos y judíos, y en las mujeres. Los miopes por lo general tienen ojos grandes, midriáticos y prominentes y la cámara anterior suele ser profunda. En la miopía muy elevada o miopía degenerativa se agregan trastornos de la retina, como extensas áreas de atrofia retinal, que dejan expuestas zonas de coroides y esclera. Este cuadro recibe el nombre de retinocoroidosis miópica. Además, puede aparecer un adelgazamiento escleral, que suele manifestarse como un estafiloma posterior o un cono miópico. La retina está estirada, adelgazada y atrofiada, sobre todo en el área periférica y peripapilar. Figura 5.16a. Ello puede conducir a desgarros y agujeros retinales, condiciones altamente predisponentes para un desprendimiento de retina. Además, puede aparecer un adelgazamiento escleral que suele manifestarse como un estafiloma posterior o un cono miópico. Algunas miopías muy elevadas también pueden desarrollar trastornos en la mácula, apareciendo por el adelgazamiento y la atrofia una mancha pigmentada. Esta alteración se denomina maculopatía de Fuchs o maculopatía miópica. Figura 5.16b. Las modificaciones en la rigidez escleral que tienen estos pacientes hace que se subestime la presión intraocular, pudiendo enmascarar un glaucoma. En estos pacientes es mayor la frecuencia de aparición de catarata de tipo nuclear y capsular posterior y la presencia de hemorragias coroideas y trombosis.
Foto 516A muestra la retinografía del polo posterior de un caso de miopía degenerativa donde se observan áreas de adelgazamiento y atrofia, sobre todo en la zona peripapilar. Figura 516B. Retinografía del polo posterior de un caso de maculopatía miópica en una miopía degenerativa. Se observan áreas de atrofia y pigmento en la región macular. Resumen de alteraciones que produce la miopía en el globo ocular. Ubicación anatómica. Globo ocular. Alteración alargado, prominente. Cámara anterior, profunda. Pupila, midriasis. Cristalino, catarata. Retina coroides, esclera. Retinocoroidosis, maculopatía, cono miópico, adelgazamiento escleral, degeneración vítrea, roturas y desgarros retinales, desprendimiento de retina, degeneraciones retinianas tipo latice. Caso clínico número 3. Resolución. Con el examen básico realizado en su consultorio clínico, usted ha encontrado una disminución de visión que no mejora con estenopeico, no refractivo. En el test de Amsler, usted constata un escotoma central con metamorfopsia y con el fondo de ojo, una hemorragia en la mácula. La paciente presenta una miopía degenerativa con maculopatía. En efecto, usted ha hecho el diagnóstico de maculopatía. Maculopatía miópica. Maculopatía miópica. El aumento progresivo del largo del ojo produce la disrupción de los tejidos y, en consecuencia, la maculopatía miópica que se relacionan en este paciente con focos de sangrado macular. Usted deriva a la paciente con el diagnóstico al oftalmólogo. El profesional, congratulado por su hallazgo, le realizará una biomicroscopía de la mácula, una retinofluoresceinografía y le planteará un tratamiento con terapia fotodinámica. Caso clínico número 4. Resolución. Su tía probablemente comenzó a desarrollar una catarata en el núcleo del cristalino. El aumento refractivo del núcleo del cristalino produce una miopía de índice secundaria a la catarata, y la aparición de la miopía contrarresta la hipermetropía preexistente, razón por la cual la señora necesita ahora disminuir la graduación de sus anteojos de hipermétrope. Astigmatismo. Caso clínico número 5. Un joven de 20 años concurre a la consulta clínica con el antecedente de haber sufrido un accidente al estallar unos vidrios en su lugar de trabajo hace 2 años. Luego de haber sido reparada quirúrgicamente su herida, quedó con una disminución de visión. Concurre a la consulta clínica y usted le realiza el examen básico. Elabore posibilidades diagnósticas de acuerdo a los hallazgos. También, de acuerdo a los hallazgos, enumere posibilidades terapéuticas que le podría proponer el oftalmólogo. La córnea es normalmente esférica, como el lomo de una cuchara, es decir, que existe un meridiano más curvo y un meridiano más plano. Sin embargo, cuando la diferencia entre las curvaturas de estos meridianos es más notable, aparece el astigmatismo. Se denomina astigmatismo cuando los rayos paralelos que inciden en el ojo no son refractados igualmente por todos los meridianos. La imagen está distorsionada debido a que los rayos son refractados de diferente manera por los distintos meridianos corneales. Esto impide la formación de un foco único de la imagen, generándose un fenómeno de distorsión. Cuando en el astigmatismo el meridiano horizontal o cercano al horizontal es el de menor curvatura, se lo denomina a favor de la regla. Como indica su nombre, es el más frecuente. Si en cambio el meridiano vertical o cercano al vertical es el de menor curvatura, se llama astigmatismo contra la regla. Se llama astigmatismo oblicuo a aquel cuyos meridianos principales se encuentran a más 20 grados del vertical o del horizontal. ¿Qué son los astigmatismos regulares? Sepamos que existen astigmatismos regulares o irregulares. Se llaman regulares cuando se mantiene la misma curvatura a lo largo de todo un meridiano y la imagen
Se corresponde con dos líneas focales perpendiculares entre sí, que son los meridianos principales de mayor y menor poder refractivo. En cambio, serán irregulares cuando pueden haber distintos poderes refractivos a lo largo de un mismo meridiano. Los astigmatismos regulares, a su vez, pueden presentarse como simples, compuestos o mixtos. Simple. Cuando un meridiano es emétrope, hace foco sobre la retina y el otro es amétrope, miope o hipermétrope. Compuesto. Cuando ambos meridianos son amétropes, ya sean miopes o hipermétropes, pero con distinta curvatura en cada meridiano. Mixto. Cuando un meridiano es miope y el otro hipermétrope. Por lo tanto, astigmatismos regulares, simples, compuestos. Simples, miópico, hipermetrópico. Compuestos, miópico, hipermetrópico, mixto. Astigmatismos irregulares. Lo veremos en el siguiente apartado. 1. Astigmatismo miópico simple. Un meridiano principal, el emétrope, hace foco sobre la retina. El otro meridiano principal, anormalmente curvo, hace foco por delante del plano retinal. Se corrige con lentes cilíndricas negativas. 2. Astigmatismo hipermetrópico simple. Un meridiano principal, el emétrope, hace foco sobre la retina. El otro meridiano principal, anormalmente más plano, hace foco por detrás del plano retinal. Se corrigen con lentes cilíndricas positivas. Astigmatismo miópico compuesto. Un meridiano principal, anormalmente curvo, hace foco por delante de la retina. El otro meridiano principal, anormalmente más curvo, hace foco aún más por delante de la retina, en un foco diferente del primero. Se corrige con una combinación de lentes esferocilíndricas negativas. Astigmatismo hipermetrópico compuesto. Ambos meridianos principales proyectan los rayos por detrás de la retina, pero en distintos. En distintos puntos se corrige con una combinación de lentes esferocilíndricas positivas. Astigmatismo mixto. Un meridiano principal, anormalmente más curvo, hace foco por delante de la retina. El otro meridiano principal, anormalmente más plano, hace foco por detrás de la retina. Se corrige con una combinación de lentes cilíndricas de signos opuestos. La figura 5.17 muestra el astigmatismo miópico simple. Meridiano normal, meridiano anormalmente curvo, normal, curvo, plano retinal. Figura 5.18. Astigmatismo hipermetrópico simple. Figura 5.19. Astigmatismo miópico compuesto. Meridiano anormalmente curvo, meridiano anormalmente más curvo, plano retinal. Figura 5.20. Astigmatismo hipermetrópico compuesto. Figura 5.21. Astigmatismo mixto. ¿Qué son los astigmatismos irregulares? En los astigmatismos irregulares la imagen aparece más distorsionada debido a la variabilidad de curvatura que ofrece un mismo meridiano. Como ejemplo de astigmatismo irregular podemos mencionar las cicatrices corneales postraumáticas, las degeneraciones corneales como el queratocono o las distrofias corneales. Por lo general, este tipo de astigmatismos necesitan ser corregidos con lentes de contacto rígidos que tienen la propiedad de regularizar la superficie corneal, ya que no mejoran completamente con anteojos. Tienen buena visión con agujero estenopeico. ¿Qué síntomas refiere un paciente con astigmatismo? El paciente con astigmatismo ve una imagen distorsionada, precisamente porque los rayos son refractados de forma diferente por los meridianos. Los meridianos principales. En los astigmatismos puede existir una disminución de la agudeza visual
que no se correlaciona necesariamente con el monto del astigmatismo. La agudeza visual de cada paciente varía según los mecanismos de compensación que ponga en juego ese paciente. El síntoma cardinal del astigmatismo es el cansancio visual, debido al esfuerzo constante por mantener la imagen de menor difusión en el plano retinal. Por lo general, los pacientes con astigmatismo hipermetrópico leve pueden mejorar el cuadro gracias al esfuerzo de la acomodación. En cambio, en los astigmatismos miópicos elevados aparecen otros mecanismos compensadores como el guiño. El guiño es un buscador del efecto estenopeico que permite disminuir las aberraciones del vicio refractivo. Repasemos los conceptos de retinoscopía, analizando el comportamiento en cada uno de los tipos de astigmatismo. Siempre anteponiendo el lente compensador de una dioptría, se observaría lo siguiente. Astigmatismo miópico simple. El reflejo no acompaña, reflejo inverso, en el meridiano patológico y se ilumina y oscurece abruptamente en el meridiano normal. Astigmatismo hipermetrópico simple. El reflejo acompaña, reflejo directo, en el meridiano patológico y se ilumina y oscurece abruptamente en el meridiano normal. Astigmatismo miópico compuesto. El reflejo no acompaña en ambos meridianos patológicos con distinta intensidad. En el meridiano que tenga mayor defecto miópico, tanto mayor será el no acompañamiento del reflejo. En el meridiano de menor defecto miópico, el no acompañamiento del reflejo será menor. Astigmatismo hipermetrópico compuesto. El reflejo acompaña, reflejo directo, en ambos meridianos patológicos con distinta intensidad. En el meridiano que tenga mayor defecto hipermetrópico, tanto mayor será el acompañamiento del reflejo. En el meridiano de menor defecto hipermetrópico, el acompañamiento del reflejo será menor. Astigmatismo mixto. El reflejo no acompaña en el meridiano que es miope y acompaña en el meridiano que es hipermétrope. Tratamiento de los vicios refractivos. La prescripción final de lentes es un acto artesanal. Se interroga con sumo cuidado al paciente sobre sus dificultades y se mide objetiva y subjetivamente el vicio refractivo, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. De esta manera se indicará la opción terapéutica más conveniente, médica, anteojos y lentes de contacto, o quirúrgica, cirugía corneal o intraocular. Tratamiento médico. Consiste en la aplicación de una corrección óptica, sea mediante lentes aéreos o lentes de contacto. Los anteojos. Los lentes aéreos representan la solución más común para corregir los vicios de refracción. Es un tratamiento absolutamente versátil y de bajo costo. Sus desventajas son fundamentalmente cosméticas. Además, el marco del lente aéreo restringe la visión periférica. Foto 5.22. ¿Cómo se puede reconocer una lente? Para entender las lentes esferocilíndricas, que son la mayoría, recordemos la forma del extremo de una cuchara. La cuchara tiene dos curvaturas, que es la misma que presentan los lentes esferocilíndricos. Se utilizan para corregir la miopía con astigmatismo miópico y la hipermetropía con astigmatismo hipermetrópico, así como el astigmatismo mixto. Las lentes cilíndricas se reconocen porque al girarlas se distorsiona la imagen, es decir, va cambiando el poder según la posición del eje. Ello no ocurre con las lentes esféricas. Las lentes esféricas negativas acompañan el sentido del movimiento del cristal con el desplazamiento de la imagen que es vista a través de ese cristal. En cambio, las lentes esféricas positivas tienen movimiento invertido del cristal con respecto al desplazamiento del objeto observado a través de él. Lentes de contacto. De todos los pacientes que necesitan corrección, por lo menos el 25% usa lentes de contacto. Foto 5.23. Estos poseen una gran ventaja cosmética y funcional frente al uso de los lentes aéreos y permiten realizar libremente todo tipo de actividad. Tal vez la mayor desventaja sea el potencial riesgo de infección que tienen sus usuarios. Según el tipo de material con que se fabrican los lentes de contacto,
pueden ser A. Blandos. Reciben este nombre por la gran ductilidad que presenta el material. Este tipo de lentes de contacto se indica para la corrección de miopías o hipermetropías esféricas puras o con astigmatismos de baja graduación. El lente de contacto blando moderno mantiene una capa espesa y uniforme del film lagrimal entre el lente y la córnea. Sus extremos tienen un perfil definido para favorecer la renovación de la lágrima. Se ve en la figura 524 el área punteada. Actualmente presentan una separación mayor en el área central para que durante el parpadeo no haya contacto lente-córnea y se renueve a su vez la lágrima. B. Rígidos, también llamados flexibles. La rigidez de este tipo de material permite corregir con eficiencia la desigualdad de curvaturas en pacientes con astigmatismos de alta graduación. Por lo tanto, este tipo de lentes están indicados con preferencia en pacientes con astigmatismos elevados o enfermedades corneales que generen astigmatismos irregulares. Están elaborados con materiales semejantes al acrílico. Comparados con los primeros en desarrollarse, los lentes actuales presentan un material altamente permeable al oxígeno y con índices de tolerancia muy satisfactorios. Como muestra la figura 525, su rigidez permite crear un espacio de lágrima entre el lente rígido y la córnea, que compensa como otra lentilla más las asimetrías corneales. Por lo tanto, la principal ventaja es que otorgan una calidad visual excelente, sobre todo en casos de astigmatismo elevado e irregularidad corneal, por cicatrices, degeneraciones corneales, etc. Para concluir en la consideración de los lentes de contacto, podemos decir que los blandos solo proporcionan corrección óptica del vicio refractivo y los rígidos permiten modificar las grandes diferencias de curvatura entre los meridianos principales o regularizar las irregularidades de superficie. Los pacientes que padecen un síndrome de ojo seco tienen contraindicado el uso de los lentes de contacto. El deficiente film lagrimal, que toma estrecho contacto con el lente, provoca fundamentalmente A. Mayor peligro de infecciones, lo más importante para tener en cuenta. B. Mayor riesgo de desarrollar úlceras y erosiones corneales. C. Empobrecimiento de la calidad y la cantidad visual. Caso clínico número 5. Resolución. Usted realiza el examen y encuentra una agudeza visual disminuida de 20/60 que con estenopeico mejora a 20/25. Con iluminación focal observa una cicatriz en la córnea en el sector infrapupilar. La interpretación de los hallazgos es que se ha generado un astigmatismo irregular por la cicatriz. Por ello es que mejora la visión con estenopeico. El oftalmólogo debería proponerle el uso de un lente de contacto rígido. Foto 522 muestra los lentes aéreos. La foto 523 muestra los lentes de contacto. Figura 524. Mecanismo de acción de los lentes de contacto blandos. Córnea, lentes de contacto blando. Figura 525. Mecanismo de acción de los lentes de contacto rígidos. Lente de contacto rígido, córnea. Tratamiento quirúrgico. Caso clínico número 6. Un amigo personal presenta una miopía de -5 dioptrías y no puede utilizar sus lentes de contacto. Como es tenista profesional, el uso de los anteojos obstaculiza sus actividades. Su córnea es de espesor normal. Lo consulta para saber qué es lo que usted como médico sabe acerca de la corrección quirúrgica. ¿Se puede recomendar cirugía a este paciente? ¿Cuál será la técnica quirúrgica de preferencia? Caso clínico número 7. Un chofer de camiones presenta una miopía elevada de -14 y no tolera los lentes de contacto.
Como clínico, ¿sabe usted de alguna técnica apropiada para este caso? ¿Qué es el excimer láser? ¿Cómo se originó? Los ingenieros de la IBM experimentaron en 1970 con diferentes rayos láser. Algunos científicos comenzaron a mezclar distintos tipos de gases y pudieron producir rayos de distinta longitud de onda. Encontró que la longitud de onda de 193 nanómetros puede remover moléculas de tejido sin producir calor ni daño al tejido circundante. De hecho, la compañía IBM ha usado el láser en forma individual para pulir microchips de computadoras por su extrema precisión. El excimer láser mezcla gases de argón y flúor en una cavidad que está sometida a un alto voltaje para producir un haz frío, no térmico, de radiación ultravioleta, controlado por una computadora muy sofisticada. Este rayo de luz es usado para vaporizar y pulir los tejidos. El excimer láser es tan preciso que cada pulso puede remover la 15 millonésima parte de un centímetro en la 12 billonésima parte de un segundo. Es decir, puede esculpir la córnea en segundos para que ésta finalmente sea capaz de enfocar los rayos sobre la retina. Para realizar los tratamientos de miopía con láser, solo se requieren 60 segundos o menos. Se extrae solamente un 20 o 25% de la córnea. Es decir, que en la mayoría de los miopes se requieren menos de 30 segundos de tratamiento y se extrae de su tejido corneal el espesor equivalente al de un cabello. Este fenómeno detallado se denomina fotoablación, que significa vaporización o extirpación producida por el láser. La corrección quirúrgica de los vicios de refracción se denomina cirugía refractiva. Uno de los procedimientos quirúrgicos más exitosos en el campo de la oftalmología y la medicina en general es la queratomileusis asistida por láser excimer o LASIK, proveniente del inglés Laser Assisted in Situ, queratomileusis. Este tipo de cirugía está indicada para el tratamiento de los vicios refractivos leves o moderados y es la técnica quirúrgica más difundida en la actualidad. El tipo de anestesia es tópica. Esto significa que se instilan gotas de anestesia, habitualmente lidocaína, sobre la conjuntiva vulvar durante la media hora previa. Se obtiene una anestesia poco invasiva y muy efectiva durante toda la cirugía, cuya duración aproximada es entre 5 y 8 minutos. Como se observa en la figura 5.26, en el LASIK se corta una lámina de la córnea que mide 0,160 milímetros de espesor como 3 cabellos mediante un aparato de altísima precisión llamado microqueratomo. La lámina corneal cortada por el microqueratomo queda unida al resto de la córnea por una pequeña bisagra. El tallado con láser se realiza por debajo de la lámina corneal, permitiendo trabajar entre las capas más profundas de la córnea. El tallado profundo protege la formación de cicatrices anormales. Para corregir la miopía, se realiza con el láser un tallado central que permite aplanar la curvatura de la córnea y reducir su poder refractivo. Es importante entender que el objetivo es disminuir el mayor poder refractivo de un ojo miope. La cirugía actúa aplanando la córnea para lograr la reducción de su poder refractivo, aunque el origen de esa miopía fuese axial. En la hipermetropía, en cambio, se realiza un tallado periférico que permite aumentar la curvatura de la córnea y por lo tanto aumentar su poder refractivo. En efecto, el objetivo es aumentar el bajo poder refractivo que tienen los ojos hipermétropes. En el astigmatismo miópico se aplana en el área central solo el meridiano patológicamente más curvo. En astigmatismo hipermetrópico se realiza un tallado periférico, solo sobre meridiano patológicamente más plano que permite incurvar la zona central, área de visión, de ese meridiano patológico. Una vez realizado el tallado, se coloca la lámina en su lugar y se fija sin sutura. La recuperación visual es rápida y permite una ágil reinserción en las tareas cotidianas. Podemos decir que el espectro actual de cirugía para corregir los distintos vicios de refracción es el siguiente.
1. Cirugías en la profundidad de la córnea intraestromales, LASIK, o Laser Assisted In Situ Keratomileusis, que acabamos de describir. Es la técnica más difundida. En este momento, con algunas excepciones, el LASIK es el mejor procedimiento para operar miopías e hipermetropías bajas y moderadas, no así las extremas. Esto es, miopías hasta 7 u 8 dioptrías, siempre considerando cada caso en particular, e hipermetropías hasta 3.5 o 4.5 dioptrías, también en relación a cada caso. 2. Cirugías sobre el epitelio corneal, PRK o Photorefractive Keratectomy, y LASEK o Laser Subepithelial Keratectomy. Estos procedimientos reciben el nombre de superficiales porque se talla la córnea desde la superficie. De esta manera se impide el debilitamiento del globo ocular. De hecho, se indican en casos de bajo espesor o irregularidad corneal en los que no se recomienda debilitar más la córnea con procedimientos de profundidad como el LASIK. Cabe destacar que este tipo de técnicas presentan una recuperación visual más lenta y la probabilidad de presentar cicatrizaciones anómalas en la córnea que disminuya en la agudeza visual posoperatoria. Los aparatos modernos como el aberrómetro descrito al comienzo de este capítulo asisten al excimer láser y nos han permitido comenzar a corregir específicamente cada caso en forma individual. Es decir, según el perfil de cada paciente. Esta innovación está destinada a superar en el futuro los resultados refractivos actuales. Este tipo de técnica con el excimer láser que se ha implementado desde hace poco tiempo recibe el nombre de ablación personalizada. La ablación personalizada puede aplicarse tanto en el LASIK como en los procedimientos de superficie. 3. Lentes intraoculares para la corrección de los vicios de refracción. En los últimos tiempos se han usado distintos tipos de lentes intraoculares para corregir las miopías e hipermetropías extremas no tratables con el láser. De hecho, tratar con láser vicios de refracción muy elevados puede ocasionar alteraciones en la visión nocturna y disminución en la calidad visual. El concepto más moderno es colocar un lente intraocular con fines refractivos, manteniendo el sistema acomodativo intacto, sin la extracción del cristalino, por ser un procedimiento intraocular. Los riesgos son mayores que con el tratamiento con láser. La gran ventaja de los lentes con respecto al láser es que pueden ser extraídos, por lo que se convierte en un procedimiento reversible. Pero lo más importante a fin de evitar complicaciones es la información que se tenga a largo plazo de cada modelo, la utilización de lentes ya aprobados e indicarlos teniendo en cuenta cada caso específico. Hay 4 tipos de lentes intraoculares que se están usando actualmente. A. Lentes de cámara anterior sostenido por el ángulo irido-corneal. Estos lentes se colocan detrás de la córnea. De los lentes fáquicos son los que presentan menor dificultad en la técnica quirúrgica. De todos modos, el lente depende del soporte del ángulo de la cámara anterior, lo que puede llevar a fenómenos de hipoxia tisular, ovalización de la pupila y descompensación tardía del endotelio corneal. Lentes de cámara anterior sostenidos por el iris. Se enganchan en el iris. La periferia del iris es una plataforma estable, aún con la dilatación pupilar, y brinda un área privilegiada para la fijación de un lente intraocular. En inglés se denominan genéricamente iris claw. Las asas del lente se enclavan en el iris y quedan protegidas por el mismo, alejándolas del endotelio. Una desventaja es cierta dificultad que presenta su técnica quirúrgica comparativamente con otros lentes. Se han descrito vagamente complicaciones como la iritis crónica, atrofia sectorial del iris, dislocación del lente y descompensación del endotelio. Actualmente es uno de los lentes fáquicos con mayor futuro. C. Lentes de cámara posterior, sin extracción del cristalino. El más utilizado en la actualidad es el lente fáquico plegable o en inglés ICL. Como indica su nombre, está hecho de un material de colámero plegable. Se coloca entre el iris y el cristalino. Sin embargo, no descansa sobre la superficie del cristalino. Es un lente de gran divulgación y seguimiento en el mundo.
comparte con el Iris Club cierta dificultad en su técnica quirúrgica comparativamente con otros lentes. La mayor complicación que se ha referido en reportes de casos es la inducción de catarata. D. Lentes de cámara posterior con extracción del cristalino transparente. Estos lentes se colocan en la cápsula del cristalino, previa extracción del mismo, como en una operación de catarata. En pacientes con hipermetropía muy elevada representa una muy buena opción terapéutica. ¿En qué pacientes no está indicada la cirugía refractiva? Uno de los principales factores limitantes para realizar la cirugía con excimer láser es el espesor de la córnea. La cantidad de tejido que saquemos con el láser dependerá de la miopía que necesitemos tratar. A mayor monto de miopía, más tejido deberemos extraer. Además, la cantidad de tejido a extraer está relacionada directamente no solo con el monto de miopía, sino también con el diámetro del tallado que realiza el láser. Este diámetro del área de tallado se denomina zona óptica. Cuanto mayor es su tamaño, tanto mejor es la calidad visual. Calidad visual postoperatoria, pero requiere mayor extracción de tejido. ¿Por qué es importante el tamaño de la zona óptica? Porque es ideal que la pupila quede comprendida dentro del área del tallado. De no ser así, pueden aparecer fenómenos de deslumbramiento más o menos molestos y halos alrededor de las luces durante la noche. Caso clínico número 6. Resolución. Se puede operar debido a su intolerancia a los lentes de contacto y a su profesión. La técnica de elección es el LASIK. Caso clínico número 7. Resolución. Se puede operar debido a su intolerancia a los lentes de contacto y a su profesión, que exige mayor amplitud en su campo visual. La técnica de elección es colocar un lente intraocular. En conclusión, actualmente los tratamientos de elección que se aplican en la mayoría de los casos en cirugía refractiva son defectos bajos y medianos, excimer láser con la técnica de LASIK. Cuando no se puede hacer LASIK porque la córnea es delgada o por alguna alteración en la anatomía corneal, LASIK o PRK. Tanto con una como con otra técnica, más del 95% de los pacientes no utilizan anteojos luego de operarse, ya que su vicio refractivo queda reducido a más o menos 0.5 dioptría de refracción. El porcentaje restante de pacientes puede llegar a usar corrección para ciertas actividades de alta discriminación visual. Ambas técnicas presentan un índice de satisfacción cercano a la excelencia, ya que liberan a todos los pacientes de la dependencia a la corrección. Como en los pacientes operados con LASIK hipermetrópico habitualmente coexiste la presbicia, suelen necesitar un anteojo de lectura. Sin embargo, muchas actividades de la distancia intermedia y cercana pueden ser realizadas sin anteojos. Defectos altos, lentes intraoculares. Defectos muy severos, procedimiento combinado de lentes intraoculares y excimer láser. Como vimos, la cirugía refractiva ha adquirido en la actualidad un carácter altamente relevante, convirtiéndose en una de las cirugías más realizadas en el ámbito de la medicina mundial. Figura 526A. Secuencia en fotos de la técnica de LASIK. A. Se coloca un anillo que permite el encastre y desplazamiento del microquerátomo. B. Se coloca el microquerátomo y se lo desplaza mediante mecanismos automatizados para hacer el corte del flap, lámina corneal. C. Se realiza la ablación del vicio refractivo con excimer láser. La luz roja permite guiar la fijación del paciente. D. Se coloca nuevamente el flap, lámina corneal, en su posición primaria. Figura 527. Técnica de LASIK y LASEK. A. En el LASIK se corta una lámina estromal de la córnea y la ablación con el excimer láser se realiza intraestromalmente.
B. En el LASIK se retira transitoriamente la lámina del epitelio y la ablación se realiza por debajo de este. Figura 528. Lente de cámara anterior con fijación angular. Figura 528. Lente de cámara anterior con fijación angular. Figura 529. Lente de cámara anterior con fijación en el iris. Figura 530. Lente de cámara posterior precristalino. Figura 531. Lente de cámara posterior pseudofáquico. Resumen. El médico oftalmólogo realiza la medición de la agudeza visual y determina el vicio de refracción del paciente. Esta determinación se lleva a cabo por métodos subjetivos y objetivos. De manera subjetiva lo hace probando lentes de diferente graduación y obteniendo el resultado según la mejor respuesta del paciente. De manera objetiva lo hace mediante la retinoscopía, la autorrefractometría y la queratometría, pudiéndose ayudar con instrumentos que le complementan el diagnóstico, como la topografía corneal y la aberrometría. La cicloplejía es un examen insoslayable ya que permite medir realmente los vicios refractivos sin el efecto de la acomodación. Para los casos de hipermetropía resulta ser de suma importancia porque nos muestra el monto completo de la hipermetropía que presenta ese paciente. Con respecto a la miopía, debe hacerse un cuidadoso control periódico y aún más cuando es axial degenerativa. En esta última se observan cambios característicos en el fondo de ojo, retinocoroidosis miópica con extensas áreas de atrofia retinal que dejan expuestas zonas de coroides y esclera. La retina está estirada, adelgazada y atrofiada, sobre todo en el área periférica y peripapilar. Puede conducir a desgarros y agujeros retinales, condiciones altamente predisponentes al desprendimiento de retina. Algunas miopías muy elevadas también pueden desarrollar trastornos en la mácula, maculopatía miópica. La miopía patológica de índice más importante es secundaria a la catarata nuclear. Recordar que el riesgo de desprendimiento de retina aumenta cuando se extrae el cristalino, más aún en miopes. Los vicios refractivos pueden corregirse médica o quirúrgicamente. El tratamiento médico consiste en la corrección con lentes aéreos o con lentes de contacto. A su vez, los lentes de contacto pueden ser blandos, ideales para las correcciones esféricas o astigmatismos bajos, o rígidos, ideales para los astigmatismos elevados y o irregulares. El tratamiento quirúrgico se divide fundamentalmente en dos opciones. 1. Para el tratamiento de los vicios refractivos bajos y moderados, que se realiza con excelentes resultados mediante LASIK o LASEK en algunas condiciones anatómicas de la córnea. 2. Para el tratamiento de los vicios refractivos elevados, que se realiza con lentes intraoculares, fundamentalmente fáquicos. Bibliografía de este capítulo. Siguiente capítulo 6. Patología palpebral.